Considerando algunos misterios centrales de la acción de Jesús, la pasión, la resurrección, la ascensión a los cielos, todavía con la ayuda de Santo Tomás, que retoma la teología de los padres de la Iglesia. Volvemos a la suma de teología. Aquí se refiere a la pasión de Cristo. Tiene una gran contemplación de la pasión de Cristo, pero a la luz de lo que hemos visto, podemos considerar, por ejemplo, este texto donde se pregunta si se debe atribuir a la divinidad la pasión de Cristo. O sea, por la pasión Dios murió. ¿Puede morir Dios? Si Cristo es Dios, ¿cómo murió? Aquí cita al gran padre Atanasio en la epístola de Epicteto: permaneciendo Dios por naturaleza, el verbo es impasible. Y comenta Santo Tomás, pero lo impasible no puede padecer. Luego la pasión de Cristo no pertenecía a la divinidad. O sea, propiamente hablando, la naturaleza divina de Cristo no puede morir, porque la muerte es una destrucción, es una imperfección, es algo negativo que en Dios no puede estar. Dios es perfecto, perfectísimo, es acto puro, es el ser, es toda la perfección. Entonces, como antes se ha afirmado, la unión de la naturaleza humana con la divina se realizó en la persona y en la hipóstasis. Persona e hipóstasis es lo mismo. La persona es una hipóstasis racional o una sustancia racional. Sustancia es lo que tiene el ser en el sentido principal del término. O sea, es el ser, es lo que es en el modo principal. Los accidentes son secundarios. La persona es sustancia, pero además es racional. Como decía Boecio. Entonces, la naturaleza se realizó en la persona y en la hipóstasis y en el supuesto, permaneciendo firme, sin embargo, la distinción de naturalezas, lo que quiere decir que es una misma la persona y la hipóstasis de la naturaleza divina y de la humana, pero quedando a salvo la propiedad de una y otra naturaleza. Y por eso la pasión ha de atribuirse a la naturaleza divina, no por razón de esta naturaleza que es impasible, sino por razón de la naturaleza humana. O sea, es siempre Dios quien realiza los actos. Cristo es persona divina, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que padece, pero padece no con la naturaleza divina, sino con la naturaleza humana, porque es verdadero hombre. Por lo cual la epístola sinodal de Cirilo dice: si alguno no confiesa que el verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en la carne, sea anatema, o sea, esté fuera de la fe. Por consiguiente, la pasión de Cristo pertenece al supuesto de la naturaleza divina por razón de la naturaleza pasible asumida, no por razón de la naturaleza divina impasible. Esto quiere decir, es Dios verdaderamente el que se hace hombre, es Dios verdaderamente el que realiza actos humanos y es Dios verdaderamente el que padece y como resultado muere. Pero no porque tiene la naturaleza divina, sino porque tiene la naturaleza humana que unió así. Es una sola persona que tiene dos naturalezas. Por eso San Juan Damasceno
con una expresión que no agota el misterio, pero pretende de algún modo manifestarlo, dice que es una persona compuesta, en el sentido de que asumió algo distinto de sí, que es la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana ahora es el verbo, está unida en el verbo, en una unidad que es la persona. Entonces, es siempre Dios, el verbo de Dios del cual hablamos, el que actúa. Y en este caso, el que voluntariamente se entrega a la pasión, se pone en ocasión de la pasión. Y después se refiere a la causa de la pasión. La causa de la pasión que está en los perseguidores de Cristo, aunque se puede decir que el Padre lo entregó a la pasión, no porque el Padre lo hiciera matar, sino porque lo puso en una condición de la cual resultó la pasión, por amor a los hombres, que es no solamente amor del Hijo que padece, sino del Padre. Por eso se dice en la carta a los Romanos 8, Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como hemos expuesto, Cristo padeció voluntariamente por obediencia al Padre, de donde Dios Padre entregó a Cristo a la pasión de tres modos. Primero, en cuanto que por su eterna voluntad dispuso de antemano la pasión de Cristo para liberación del género humano. Ya Dios Padre conoce con la ciencia divina este modo excelente de liberación de los pecados y de la pena, que es por la pasión de Cristo, junto con el mismo Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, en cuanto que le inspiró la voluntad de padecer por nosotros, infundiéndole la caridad. Esta expresión es central, o sea, la pasión de Cristo no es un acto puramente externo. Cristo no nos salva solamente ni principalmente porque es herido y porque como consecuencia de estas heridas muere. Santo Tomás después, refiriéndose a la muerte de Cristo, no es que la muerte como tal nos salva. Lo que nos salva es la caridad de Cristo. Aquí dice que el Padre le inspiró a Cristo, o sea, a la persona divina de Cristo, que es Dios y hombre, y por tanto infundió la caridad en el alma de Cristo de manera tal que quisiera padecer por los hombres. Es una expresión misteriosa porque si el Padre le inspiró a Cristo, quiere decir que en la unión del Padre con el Hijo que se da por el Espíritu Santo, que es persona divina, hay un acto de amor de los tres que hay en Dios, de la Trinidad, respecto de la salvación humana. Pero el que padece efectivamente es Cristo con su humanidad, inspirado por el Padre. Es la humanidad que tiene caridad, o sea, amor. O sea, la pasión de Cristo no es el resultado de la destrucción de su cuerpo, sino que es el resultado del amor, con el cual acepta esa condición. Ya desde el principio, porque, como dijimos, San Pablo dice que los hombres tienen atrapada la verdad en la justicia. Aquí se manifiesta la injusticia y la verdad de Cristo mismo. Entonces, se lleva a su culminación esta voluntad
de salvar a los hombres, que es antes que nada voluntad divina, porque sin la voluntad divina no puede haber salvación. La salvación es siempre reconciliación con Dios. La pasión de Cristo es instrumento de la voluntad divina, como toda su humanidad es instrumento, órgano de la divinidad, como dice San Juan Damasceno, que hemos citado aquí. Órgano de la divinidad, instrumento de la divinidad a través de la cual produce esta operación. ¿Por qué ese instrumento? Porque de esta manera se acerca a nosotros que también padecemos o sufrimos. Entonces, en la unión con Cristo, nuestro sufrimiento adquiere una significación. Pero esto supone que tengamos la misma caridad de Cristo y por tanto la gracia que nos viene del mismo Cristo. Esta caridad de Cristo supone el amor al Padre y también la obediencia. Cristo padeció por obediencia, dice la carta de los Filipenses, hizo obediente hasta la muerte. Ahora hay otra razón, todavía dice, se ofreció porque quiso. Citando el profeta Isaías. O sea, hay una verdadera voluntad de Cristo de padecer, inspirada por el Padre. Tercero, fue entregado por el Padre porque no lo puso a cubierto de la pasión, sino que lo expuso a los perseguidores. Por eso, como se lee en Mateo 27, Cristo colgado en la cruz decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque efectivamente lo abandonó en poder de sus seguidores, como dice San Agustín. Sí. Es claro que Dios es omnipotente, el Padre es omnipotente, podría haber protegido al Hijo según su humanidad, pero ni el Padre quiso ni el Hijo quiso. Antes de la pasión dijo que podría haber enviado los ángeles para protegerlo. También le dijo a Pedro que desenvaine la espada porque cortó al servidor del sumo sacerdote que lo fue a arrestar. Entonces no quería esa violencia de defensa humana, pero tampoco quería intervenir como Dios para impedir eso que él mismo había querido. Entonces era Dios quien quiso la pasión, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo voluntariamente con su humanidad quiso la pasión. Por supuesto, el pecado de los que crucificaron a Cristo fue gravísimo. Los príncipes de los judíos conocieron a Cristo, dice Santo Tomás. Y si existió en ellos alguna ignorancia, fue la ignorancia afectada, que no podía excusarlos. O sea que sabían lo que hacían. Y si algo no sabían era porque no querían saber, que es otro pecado. Entonces fue un pecado gravísimo. Y por este motivo su pecado fue gravísimo, lo mismo por el género del pecado que por la malicia de la voluntad. Los que eran inferiores entre los judíos pecaron gravísimamente en cuanto al género del pecado. O sea, el pueblo participó de esto, no todo. Pero su pecado estaba minorado por la ignorancia. Por lo cual, a propósito de San Lucas, no saben lo que hacen, comenta Beda, el venerable. Ruega por aquellos que no supieron lo que hicieron, impulsados por el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mucho más excusable es el pecado de los gentiles, por cuyas manos fue crucificado Cristo,
porque no tenían ciencia de la ley, o sea, no conocían el Antiguo Testamento. Entonces, no conocían que iba a venir Cristo. En cambio, los judíos sí lo conocían. O sea, la perspectiva es muy diferente de la que nosotros tenemos ahora sobre los judíos, porque los judíos actuales no tenían esta percepción de Cristo, aunque podrían percibir que Cristo es el Mesías, no con la claridad con que lo podían percibir los que lo tenían delante. O sea, los que venían del Antiguo Testamento y habían sido destinados por Dios, predestinados por Dios para esta misión. Entonces es como el pecado de Adán, pero más grave todavía, porque el pecado de Adán fue más por debilidad y el pecado de los judíos fue más por malicia, como dice aquí. Es decir, porque no querían aceptar que efectivamente Cristo era el Mesías y el Hijo de Dios, como se lee en la Pasión. La Pasión de Cristo actúa de muchas maneras, mereciendo nuestra salvación, dando satisfacción por la pena de los pecados, porque la Pasión de Cristo nos libera no solo de la culpa, que es el pecado mismo, sino de la pena que corresponde a la culpa. La Pasión de Cristo fue un modo de sacrificio, fue un verdadero sacrificio. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios, se entregó por nosotros como oblación y hostia a Dios de suave olor. Propiamente se llama sacrificio la obra hecha a Dios, la obra hecha con el honor que de verdad le es debido a Dios con el fin de aplacarlo. Y de ahí proviene lo que dice Agustín en el libro 10 de la Ciudad de Dios: es verdadero sacrificio toda obra hecha para unirnos con Dios en santa sociedad. Es decir, la referida a aquel fin bueno mediante el cual podemos ser verdaderamente bienaventurados. O sea, el sacrificio no está necesariamente unido con la pasión, pero la pasión es verdadero sacrificio. Porque el sacrificio, dice San Agustín, en la Ciudad de Dios, en que confronta con los paganos, sobre la visión de la historia, el verdadero sacrificio es una obra hecha para unirnos con Dios. Una obra hecha para estar en sociedad, en amistad con Dios, en reconciliación con Dios, y se rompió la amistad. Entonces, la pasión de Cristo es verdadero sacrificio, fue hecha por caridad, que es inseparablemente amor a Dios y amor a la humanidad. Ahora bien, Cristo, como se añade en el mismo lugar, en la pasión se ofreció a sí mismo por nosotros, y el mismo hecho de haber sufrido voluntariamente la pasión fue una obra acepta a Dios en grado sumo, como que procedía de la caridad. O sea, de nuevo, pone el centro de la pasión en la caridad, no en el proceso material, sino en la caridad de Cristo. O sea, Él soportó todos esos sufrimientos injustos por caridad. Y por caridad unida a la verdad, porque todo eso es fruto de decir la verdad. Entonces, en la pasión de Cristo se manifiesta la unión de la verdad con el amor. En este sentido, la pasión de Cristo es como un reflejo de la vida trinitaria, porque en Dios el Padre hace proceder al Hijo como verbo y los dos al Espíritu Santo como amor. Y el Padre no procede, sino que envía al Hijo, al verbo,
y al Espíritu Santo, los envía a nosotros. Y en nosotros se producen muchos resultados que siempre son la comunicación de la vida divina, en la cual hay amor, hay verdad y amor. Entonces hay conocimiento y hay amor. Y eso se ve también en la pasión. Es un momento excelente de la manifestación del envío del Hijo y del Espíritu Santo a nosotros. Todo en Cristo procede de la Trinidad porque Él es uno de la Trinidad. Por lo que resulta evidente que la pasión de Cristo fue un verdadero sacrificio, y como el propio Agustín añade en el mismo libro, de este verdadero sacrificio fueron muchos y variados signos los antiguos sacrificios de los santos, estando representado este único sacrificio por muchas figuras, como si se expresase una misma cosa con diversas palabras, a fin de recomendarla mucho sin fastidio, y teniendo en cuenta que en todo sacrificio deben tenerse presentes 4 cosas, como escribe Agustín en el 4º libro de Trinitate, a saber, a quién se ofrece, quién lo ofrece, qué se ofrece, por quiénes se ofrece, el mismo único y verdadero mediador que nos reconcilia con Dios por medio del sacrificio pacífico, permanecía uno con aquel a quien lo ofrecía, hacía uno en sí mismo a aquellos por quienes lo ofrecía, siendo uno mismo el que ofrecía y lo que ofrecía. Todo esto dice San Agustín en el libro de la Trinidad. Es un sacrificio excelente, totalmente distinto de los del Antiguo Testamento, que eran solamente figuras. No eran realidad, por eso no tenían eficacia. Sobre todo no producían unión con Dios, porque no contenían la unión perfecta de este sacrificio. O sea, en Cristo, que asume la humanidad, está todo unido. ¿Quién ofrece el sacrificio? Aquel al cual se ofrece el sacrificio. Lo mismo que se ofrece. Está todo unido en Él. Y también aquellos por los cuales se ofrece, que somos nosotros, porque estamos en Él, en la persona de Cristo a través de su humanidad, que es cabeza de nosotros. Entonces, todo está unido en el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio se hace presente en la Eucaristía, con no menos unidad que en la pasión de Cristo, y haciendo presente los efectos de la pasión de Cristo. Aunque la verdad responda en algún aspecto a la figura, no concuerda enteramente con la misma, porque es justo que la verdad supere a la figura. Por este motivo, la figura de este sacrificio, en el que se ofrece por nosotros la carne de Cristo, no fue oportunamente la carne, no la humana, sino la de diversos animales que figuraban la carne de Cristo. Este es el sacrificio perfectísimo, primero porque siendo carne de naturaleza humana se le ofrece convenientemente por todos los hombres. Y estos la comen bajo forma sacramental. Segundo, porque siendo pasible y mortal, resultaba apta para la inmolación. Tercero, porque al carecer de pecado era eficaz para limpiar los pecados. Cuarto, porque siendo la carne del mismo que le ofrecía, resultaba acepta a Dios por la caridad del que ofrecía su propia
carne. Y cita de nuevo San Agustín, que profundiza de una manera muy contemplativa el misterio de la redención de Cristo, de la pasión de Cristo y también del sacrificio eucarístico y de la Iglesia, que está en ese sacrificio eucarístico en la humanidad de Cristo. ¿Qué efectos produce la pasión de Cristo? La liberación del pecado, la liberación del poder del demonio. Acerca del poder que ejercía el demonio sobre los hombres antes de la pasión de Cristo, hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, por parte del hombre, que con su pecado mereció ser entregado en poder del diablo. O sea, el pecado mismo es una autodestrucción que hace al hombre indigno de estar en contacto con Dios. Y el lugar de Dios lo ocupa el diablo. Mereció ser entregado en poder del diablo, que lo había vencido mediante la tentación. La segunda cosa que hay que considerar, por parte de Dios, ofendido por el hombre al pecar, el cual en virtud de su justicia dejó al hombre en poder del demonio. O sea, Dios abandona cuando ve que el pecado es mucho, porque hay una ingratitud muy profunda en el pecado. O sea, cuando Dios da su gracia, nos da dones y no respondemos, perdemos no propiamente el derecho a los dones, sino la benevolencia de Dios que nos da sus dones, porque no hay derecho a los dones. La tercera, por parte del mismo diablo, que con su pésima voluntad impedía al hombre la consecución de la salvación. De todo esto nos libera Cristo. En primer lugar, cancela el pecado. Después, nos libra del poder del diablo al reconciliarnos con Dios. O sea, ya no estamos separados de Dios. Y entonces el diablo no tiene poder. Y por último, la pasión de Cristo nos libró del diablo, porque éste excedió a la hora de la pasión de Cristo el límite del poder que Dios le había concedido, maquinando la muerte de Cristo que no la había merecido por estar exento de pecado. Por eso dice Agustín en el libro 13 de Trinitate: el diablo fue vencido por la justicia de Cristo, porque sin encontrar en él nada digno de muerte, lo mató no obstante. Y es enteramente justo que los deudores que retenía quedasen libres, al creer en aquel a quien, sin deuda de ninguna clase, había dado muerte. O sea, hay un misterio, un intercambio. Cristo es absolutamente justo y el diablo es injusto, y cuando actúa según esta injusticia es vencido por la justicia. Es decir, en la pasión de Cristo se manifiesta la providencia absoluta de Dios. Dios es el Señor de todas las cosas, y aunque permita a veces que actúen los malos, como el diablo mismo, lo hace para vencer, o sea, para que se manifieste la justicia. Y así los que creían en Cristo adquirían la justicia. Por eso San Pablo habla siempre de la justificación. El justo vivirá por la fe.
citando el Antiguo Testamento. O sea, los que tienen fe en Cristo, que siempre la fe unida a la caridad, adquieren la justicia. La justicia que en primer lugar está en Cristo y que no está separado de la salvación, que no está separada de la caridad y de la obediencia. Los hombres fueron librados por Cristo de la pena, principalmente de la pena eterna, o sea, del infierno. Los que tienen la caridad se libran del infierno. Una vez ofrecida la satisfacción suficiente, desaparece el reato de la pena. Pero además, indirectamente, la pasión de Cristo es causa de que se liberen los hombres de la culpa misma por la cual hay pena. La pasión de Cristo consigue su efecto en aquellos a quienes se aplica por la fe y la caridad mediante los sacramentos de la fe. O sea, no quiere decir que todo el mundo está librado, de hecho, sino que están librados aquellos a los cuales se aplica la pasión de Cristo. La pasión de Cristo puede liberar a todos los hombres, pero efectivamente tienen que recibir el efecto de la pasión de Cristo voluntariamente, porque la obra de Cristo no es producida en vista de un resultado automático, o sea, por el hecho mismo de que se hace, sobre todo si se considera el aspecto externo de la pasión. Es un acto de caridad que se recibe por caridad. Es el único modo en que puede actuar la pasión de Cristo. Por eso hay que tener caridad y para eso hay que tener la gracia, la vida divina. Y para eso hay que estar en contacto con la pasión de Cristo. El contacto con la pasión de Cristo se hace por los sacramentos. Comenzando por el bautismo, que hace que muramos con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Y de ahí que los condenados en el infierno por no unirse del modo dicho con la pasión de Cristo no pueden recibir el efecto de esta. Para que consigamos el efecto de la pasión de Cristo es necesario que nos configuremos con Él. Y nos configuramos con Él sacramentalmente en el bautismo, conforme al pasaje de Romanos 6. Con Él fuimos sepultados por el bautismo en la muerte. Por eso no se impone pena alguna satisfactoria a los bautizados, porque mediante la satisfacción de Cristo quedan enteramente liberados. Los que son bautizados como adultos, si tienen la caridad porque no tienen impedimento contra el bautismo, quedan liberados de todas las penas, porque Cristo, al unirse con Cristo, reciben el efecto de la pasión de Cristo, que es liberar de los pecados y también de la pena de los pecados. Por eso no reciben ninguna pena por los pecados anteriores los que se bautizan. Pero como Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, como dice la primera de Pedro, el hombre no puede configurarse una segunda vez con la muerte de Cristo por el sacramento del bautismo. Por eso existe la penitencia y se debe cumplir una pena que debe ser eficaz para que efectivamente se suscite la caridad, o sea que corresponda de verdad a la caridad, al amor nuevo. La pasión de Cristo produce su efecto en nosotros por cuanto nos incorporamos a Él como los miembros a su cabeza,
Pero los miembros deben ser conformes con la cabeza. Por tal motivo, como Cristo tuvo primero la gracia en el alma junto con la pasibilidad del cuerpo, y por la pasión llegó a la gloria de la inmortalidad, así también nosotros que somos sus miembros, somos liberados por su pasión del reato de cualquier pena, pero de modo que primero recibimos en el alma el espíritu de adopción filial, con el que somos destinados a la herencia de la gloria de la inmortalidad, teniendo todavía un cuerpo pasible e inmortal. Después, configurados con los padecimientos y la muerte de Cristo, somos conducidos a la gloria inmortal, conforme a aquellas palabras del apóstol en Romanos 8, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, a condición de que padezcamos con Él para ser glorificados con Él. Es interesante que cita San Pablo en la carta a los romanos, que se refiere al Espíritu Santo. San Pablo en esta carta dice que el Espíritu ora en nosotros. Bueno, el Espíritu Santo produce en nosotros el espíritu de adopción filial, no solo cuando somos bautizados, sino también cuando unimos nuestros padecimientos a los padecimientos de Cristo. Por eso dice San Pablo que tenemos que completar lo que falta a la pasión de Cristo. No falta en Él, en la cabeza, pero falta en los miembros. El resultado es la resurrección. La resurrección en la cual tenemos la misma gloria de Cristo, la gloria que Él mereció humanamente. Y somos glorificados también con Él. Esto se cumple, dice Santo Tomás, siguiendo por supuesto el magisterio y la tradición, en la resurrección. La resurrección de Cristo, dice en la cuestión 56, produce la resurrección de los cuerpos y produce la resurrección de las almas. O sea, la pasión de Cristo está directamente ordenada a ser instrumento del amor, de la caridad, para cancelar los pecados y la pena. Pero claro, cancelando los pecados y la pena, introduciendo una vida nueva, el amor divino, produce la resurrección. Pero inmediatamente está ordenada a cancelar los pecados y la pena. En cambio, la resurrección de Cristo no se dirige inmediatamente a los pecados y a la pena, sino a la resurrección espiritual, es decir, al surgimiento hacia una vida nueva que es espiritual y corporal. Primero espiritual y después corporal, porque todavía no tenemos la resurrección. Después de la muerte vamos a tener la verdadera resurrección del cuerpo. Así como el fuego calienta primero al aire cercano y por medio de él los cuerpos distantes, también Dios ilumina primero las sustancias próximas a él y mediante ellas ilumina las más alejadas, como dice Dionisio, en la jerarquía celestial. Y por este motivo el Verbo de Dios da primeramente la vida al cuerpo que le está naturalmente unido, y por medio de él causa la resurrección en todos los demás. O sea, aquí encontramos también el misterio central de la encarnación del Verbo, o sea que el Verbo es Dios, que asume la humanidad. Entonces, cuando el alma de Cristo se separa del cuerpo porque Él voluntariamente se entrega a la pasión, por caridad, o sea,
cuando Cristo, según la humanidad, muere realmente, Él mismo, que como Dios no muere y que sigue siendo la misma persona, recupera la unión del alma con el cuerpo, la produce nuevamente. Y así resucita el primero. Ahora, nosotros cuando estamos unidos a Cristo, por la gracia y por la caridad, estamos unidos a Cristo no solo espiritualmente, sino también corporalmente, porque eso es lo que produce participar de la pasión a través de los sacramentos. En primer lugar, el bautismo. Obtenemos el mismo resultado, es decir, lo que sucede en su cuerpo particular y su alma particular, que se unen nuevamente, después sucede en nosotros. Porque somos, de algún modo, miembros de su persona o partes de su persona, que es una persona mística, una persona misteriosa. La cabeza con los miembros, o sea, Cristo y la Iglesia, que son uno. Entonces, cuando recibimos el efecto de la pasión de Cristo, comenzamos a recibir también el efecto de la resurrección. Por eso, ya en el bautismo, que está inmediatamente dirigido a cancelar el pecado, se comienza a percibir el efecto de la resurrección y se tiene el comienzo de una vida nueva. Ahora, esa vida nueva es principalmente vida espiritual, vida del alma. Por eso dice después que la resurrección de Cristo es causa de la resurrección de las almas, que son espirituales, no tienen materia. De algún modo, la resurrección del cuerpo se produce a través de la resurrección del alma. Porque el alma es forma del cuerpo, es la que determina el cuerpo, la que le da el ser al cuerpo. Cita la carta a los Romanos: resucitó para nuestra justificación, que no es otra cosa que la resurrección de las almas. Y después dice, como se expuso, la resurrección de Cristo obra con la virtud de la divinidad. Y tal virtud se extiende no solo a la resurrección de los cuerpos, sino también a la resurrección de las almas. Pues Dios es la causa de que el alma viva por la gracia y de que el cuerpo viva por el alma. Entonces el cuerpo es según cómo es el alma. Si el alma es pecadora, el cuerpo está deteriorado y resucita para la condena. Si el alma vive por la gracia, tiene la vida de Dios, el cuerpo resucita glorioso con la vida de Dios, que es la gracia. Y debido a esto, la resurrección de Cristo tiene a modo de instrumento virtud suficiente no solo respecto de la resurrección de los cuerpos, sino también respecto de la resurrección de las almas. Tiene igualmente razón de ejemplaridad respecto de la resurrección de las almas, o sea, la produce, pero además es el modelo. Porque nosotros debemos configurarnos con Cristo resucitado también en cuanto al alma. Para que, según el apóstol en la carta a los Romanos, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Y así como Él resucitado de entre los muertos ya no muere, así también nosotros hagamos cuenta de que estamos muertos al pecado, para que de nuevo vivamos con Él. O sea, San Pablo conecta la resurrección de Cristo
con la resurrección nuestra en el alma, que ya empieza aquí, mientras que la resurrección corporal no la podemos tener todavía, sí la resurrección espiritual. Ahora, a veces se anticipa algo de la resurrección corporal, por ejemplo en los santos que no se corrompen cuando mueren en su cuerpo, o que tienen fenómenos sobrenaturales. Esto se aplica por anticipado a la Santísima Virgen María, que subió a los cielos, no por su propio poder, sino por el poder de Cristo y de la Trinidad, pero en su cuerpo se ve ya la gloria de la resurrección, y todavía más que la que van a tener los resucitados, porque en la Virgen María no había ningún pecado. En cambio, los otros resucitados tienen que pasar por la muerte, por la pasión, por la unión con la pasión de Cristo, de una manera penal y no solamente por caridad, como estaba en la Virgen María, que claro, estaba unida a la pasión de Cristo, pero no padeciendo una pena por los pecados, porque no tenía ninguno, ni el pecado original. Y nosotros sí, entonces tenemos que padecer la pena. Pero no es la pena eterna, porque si recibimos el influjo de la resurrección de Cristo, nos libramos del infierno, que es la pena eterna. Aunque todavía queda pena temporal por nuestros pecados. Son como las consecuencias de los pecados que nos pueden afectar. Y por último, la ascensión de Cristo al cielo. Él subió según su humanidad. Hemos visto este pasaje de la carta a los Efesios. Él subió, ¿qué significa? Sino que descendió. La ascensión le compete a Cristo según la naturaleza humana, que está circunscrita en el lugar y puede estar sujeta al movimiento, por lo cual podríamos decir que en este sentido Cristo sube a los cielos en cuanto hombre, no en cuanto Dios. Pero la causa de que pueda subir al cielo es que es Dios. Sube al cielo con el cuerpo, pero es Dios y por eso puede subir. Por eso asciende por su propio poder. Cristo subió a los cielos por su propia virtud. En primer lugar por la virtud divina y después por la virtud del alma glorificada que mueve al cuerpo como le place. Y en el cielo, Cristo está por encima de todo, incluso de toda criatura espiritual, por encima de todos los ángeles. Y un aspecto importante es considerar cómo la ascensión a los cielos es causa de nuestra salvación. Recordemos que en el canon romano de la misa, que hoy hemos celebrado, se dice eso. O sea, que es el memorial de la pasión, de la resurrección y de la gloriosa ascensión. ¿Por qué? Porque también la ascensión salva. No solo la pasión, no solo la resurrección, también la ascensión. ¿Cómo salva? Cita el Evangelio de Juan 16, os conviene que yo me vaya, esto es, que me aparte de vosotros por la ascensión. Y explica, la ascensión de Cristo es causa de nuestra salvación de dos modos, uno por parte nuestra, otra por parte de Él.
por parte nuestra, en cuanto que por la ascensión de Cristo nuestro espíritu se dirige hacia Él. Pues por su ascensión, como se dijo, primero se da lugar a la fe, segundo a la esperanza, tercero a la caridad. O sea, la ascensión de Cristo nos hace creer que Él verdaderamente está en el cielo. Nos hace tener esperanza de que lleguemos ahí, y caridad, porque lo amamos según la perfección de su condición humana, además de su condición divina. Y en cuarto lugar, así se aumenta nuestra reverencia hacia Él, al no considerarlo ya como un hombre terreno, sino como Dios celestial, tal como dice el apóstol, en la segunda a los Corintios, aunque conocimos a Cristo según la carne, esto es mortal, teniéndolo solo por un hombre, ahora en cambio, como dice la glosa, la explicación del Evangelio y del Nuevo Testamento, ahora en cambio ya no lo conocemos así, o sea, lo conocemos de otra manera. El conocimiento que tenemos de Cristo no es como el que tenían los judíos cuando hablaban con Él, cuando estaba en este mundo. Ni siquiera es como el que tenían los apóstoles después de la resurrección, cuando también lo veían, sino que es otro tipo de conocimiento que se dirige a Él. Y esto es lo que se realiza en la contemplación, lo que en la tradición, sobre todo occidental, se llama contemplación. Contemplar quiere decir mirar. Es una forma de mirar a Cristo. Y por otra parte, Él, en cuanto a lo que hizo al ascender en favor de nuestra salvación, pues primeramente nos preparó el camino para subir al cielo, como lo dijo Él mismo en Juan 14, voy a prepararos el lugar. Y en Miqueas 2, sube abriendo camino delante de ellos. Y por ser Él nuestra cabeza, es necesario que los miembros vayan a donde les ha precedido la cabeza, por lo que dice en Juan 14, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y en prueba de esto, llevó al cielo las almas de los santos que había sacado del infierno, según las palabras del Salmo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la misma cautividad, es a saber. Porque a los que habían sido cautivos del diablo los llevó consigo al cielo, como a lugar extranjero, para la naturaleza humana, cautivados por una noble aprehensión, puesto que fueron ganados por él, por medio de la victoria. Entonces, Él es el que entra primero en el cielo y nosotros de alguna manera entramos con Él por anticipado aquí en la tierra. Y esto es lo que se hace mirándolo a Él, o sea, la contemplación. ¿Qué es contemplación de Dios, de la persona divina del Verbo? Pero esta contemplación está unida por la fe a la contemplación de la humanidad. Por eso Santa Teresa dice que no se pueden separar la contemplación del Verbo de la contemplación de la humanidad. Pero no hay que identificar esta contemplación de la humanidad con la imaginación. No es imaginarse el cuerpo de Cristo, porque es por la fe. Sin la fe no podemos creer, estar seguros de que Cristo está con cuerpo en el cielo.
En segundo lugar, porque así como en el Antiguo Testamento el pontífice entraba en el santuario para presentarse ante Dios en favor del pueblo, así también Cristo entró en el cielo para interceder por nosotros. Como se dice en la carta a los Hebreos 7, pues su misma presencia con la naturaleza humana que llevó él al cielo es una cierta intercesión en nuestro favor, pues por el hecho de haber exaltado así Dios la naturaleza humana en Cristo, también se compadecerá de aquellos por los que el Hijo del Hombre tomó la naturaleza humana. Finalmente, para que sentado en el trono del cielo como Dios y Señor enviase a los hombres desde allí los dones divinos, conforme a aquel pasaje de la carta a los Efesios, sufrió sobre todos los cielos para llenarlo todo, a su haber con sus dones, como comenta la glosia. Por eso este misterio de la ascensión a los cielos es tan importante y se hace presente cada vez que celebramos la Eucaristía, porque ahí está Cristo en el cielo, pero del cielo desciende, sin dejar de estar en el cielo. Y se hace presente en la Eucaristía y ahí lo contemplamos. Y de todas estas maneras que hemos dicho, Cristo es causa de nuestra salvación. Por eso la Eucaristía no es solo el sacrificio de la pasión, sino también el sacrificio de la obra de Cristo presente, que actúa en el cielo en favor nuestro, como resucitado y como cabeza de nuestra nueva condición, que comienza en el alma y termina en el cuerpo.